Dios, porque mientras que usted está cantando en este lugar, mientras que usted está orando en este lugar, hay ángeles que están ministrando sus hijos, su familia, el barrio, la ciudad, la Argentina y el mundo entero, amén. La oración tiene poder, la alabanza tiene poder, la unión de la iglesia tiene poder, amén. Y usted tiene que amar congregarse. La Biblia dice, no hagamos como algunos que tienen por costumbre de ya no querer congregarse. Usted tiene que amar congregarse, amar reunirse, adorar a Dios, porque ahí es donde el Señor se manifiesta, ahí es donde el Señor se mueve con poder, con autoridad, porque la Biblia dice que es mejor dos que uno, amén. Y en esta tarde vamos a compartir una palabra. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor me da la oportunidad de poder estar compartiendo su palabra. Hoy no me tocó ir a la universidad, así que el Señor me dio el privilegio de poder estar compartiendo la palabra y estar en esta reunión y poder estar en este lugar, porque yo amo estar en este lugar y amo servir a Dios, amén. Hoy es nuestro jueves profético, como sabrán, y siempre que tenemos nuestro jueves profético, yo siempre que me ha tocado compartir una palabra en el jueves profético, yo siempre le he dicho y le he enseñado lo mismo. La palabra profético, la palabra que viene de la palabra profecía, significa que Dios te saca de tu pasado, te mete en un presente y en un futuro glorioso. Eso es lo que hace la palabra profética en nuestras vidas. Entonces, cuando usted quiera recibir una palabra profética, usted vaya a la Biblia, porque esta es la palabra más profética que podemos encontrar. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted va a encontrar una palabra profética que la va a sacar de su pasado a su presente y a su futuro. Lo profético no es que usted se va a comprar una casa y un auto. Esas son añadiduras y esas son bendiciones que Dios tiene para cada uno de ustedes, porque Dios es un Dios de bendiciones, es un Dios que prospera, que da y que le encanta que nosotros seamos bendecidos. Pero eso no es lo profético. Lo profético es algo que quiere arreglar su pasado, su presente y su futuro. Amén. Porque si un hijo de Dios no tiene restaurado su pasado, tampoco va a poder vivir bien su presente y tampoco va a caminar bien hacia el futuro. Amén. Entonces usted como hijo de Dios, usted tiene que tener restaurado su pasado, su presente tiene que estar bien y su futuro va a ser glorioso. Amén. Y eso solamente lo puede hacer una palabra profética. Eso solamente lo puede hacer una palabra direccionada de parte de Dios. Porque solamente Dios sabe lo que usted pasó en el pasado, lo que usted está pasando en el presente y lo que usted va a pasar en el futuro. Y solamente la palabra profética puede restaurar todas esas áreas. Porque Dios es el dueño de los tiempos. Dios es el Dios de ayer, de hoy, de mañana y de por los siglos de los siglos. Amén. Y solamente en Él podemos encontrar un presente y un futuro glorioso, amén. Siempre cuando nosotros hablamos de bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros, hermanos, nosotros no les mentimos, porque es cierto, porque la Biblia dice en el libro de Isaías, mis pensamientos hacia vosotros son de bien, son de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza. Y yo quiero darle lo que ustedes quieren, dice el Señor. Él quiere darnos todas las bendiciones. Él tiene lo mejor para nosotros, pero si nosotros no restauramos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, no vamos a poder alcanzar nada de lo que el Padre tiene para nosotros. Amén. Es tiempo de ganar, es tiempo de ganar y es tiempo de avanzar. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que somos de los que avanzamos. Amén. Y hay unos cuantos que siempre en medio de las tribulaciones, en medio de las tormentas quieren retroceder. ¿Pero por qué sucede esto? Porque su pasado no está restaurado, porque su presente todavía no está enfocado y el futuro se va a truncar, se va a bloquear y no va a ser posible a causa de estas dos cosas, amén. Pero hoy en esta tarde profética, hoy en este jueves profético, el Señor va a acomodar el pasado de unos cuantos, va a restaurar el presente de unos cuantos y el futuro de unos cuantos va a ser posible en Cristo, amén. Los sueños, los anhelos y las metas que Dios tiene para tu vida se van a cumplir, porque hoy en esta tarde el Señor va a ir desde atrás hacia adelante, desde ahora hacia más adelante, amén. Gloria a Dios. Y hay una palabra que yo quería leerles que se encuentra en el libro de Job, capítulo 42. Es una palabra que el Señor esta semana estuvo toda la semana ministrando mi corazón y hablando, que justamente el lunes habíamos estado en la casa de Lucas, nos había invitado a comer
comimos liebre, estofado de liebre, riquísimo estaba. Hizo su esposa, cocina muy rico. Y estaba rico. Le digo, ahora voy a correr más rápido, voy a andar un poquito más rápido porque comí carne de liebre. Un poco más ligera voy a estar. Gloria a Dios. Y había una palabra que el Señor me recordó mientras que estábamos ahí, unas palabras que habló Job en un momento de dificultad, en un momento difícil para su vida. Job, yo creo que en la Biblia Job fue uno de los hombres más procesados por Dios, más pasado por fuego por Dios. Yo no sé, no he encontrado otro en la Biblia que le hayan pasado tantas cosas malas en un mismo momento, en un mismo segundo, en un mismo tiempo y en tan corto plazo. Job pasó las ruinas más tremendas. Si usted no conoce la historia de Job, léalo. En el capítulo de Job, desde el principio, la Biblia comienza marcando a Job como un hombre justo, como un hombre piadoso, como un hombre que amaba a Dios, que no se olvidaba nunca de hacer sacrificios y ofrendas a Dios. Pero más abajo, ni bien termina de relatar todo lo bueno que Job tenía, sus hijos, sus ganados, sus vacas, sus bendiciones, al poco capítulo más abajo empieza a relatar las ruinas de Job y empieza a decir todo lo que Job pierde en tan poco tiempo. Los hijos de Job mueren, los campos se le incendian, las vacas se le mueren, todo lo malo le aconteció en un tiempo corto. En un tiempo corto le aconteció todo lo malo a Job. Y mientras que estábamos ahí hablando con Lucas y recordando cosas de su vida y recordando su testimonio, el Señor me traía a memoria una palabra que Job había dicho, y esa palabra me ministró toda la semana el Señor, y yo dije, Señor, realmente uno puede llegar a ser como Job, que aún en sus peores momentos, que aún en sus peores dificultades, uno aún pueda seguir alabándote, aún uno pueda seguir exaltando tu nombre, aún en esos momentos aún uno puede seguir adorándote como lo hizo Job. Dice que Job estaba en su peor ruina, en su peor momento, sus hijos se habían muerto, sus ganados se habían perdido, todas sus cosas habían sido perdidas, y para completarlas se había enfermado de sarna Job, y estaba tirado en el piso, y sus amigos, aquellos que lo querían, aquellos que comían todos los días con él mientras que él estaba bien, estuvieron, pero en el momento de la enfermedad, en el momento de la dificultad, en el momento más malo que Job tuvo que atravesar, le tocó estar solo. Y eso nos pasa, ¿no? Cuando todo está bien estamos rodeados de personas, pero cuando todo está mal, todos se levantan en contra nuestro y todos buscan el error y todos buscan por qué nos pasó esto, y en vez de darnos una palabra de aliento muchas veces recibimos condenas, burlas, murmuraciones, que seguro que porque pecó, que seguro porque hizo las cosas mal, que seguro porque tiene bien merecido lo que le está pasando. Y a Job le estaba pasando esto. Job estaba en una ruina total, enfermo, y dice que mientras que él estaba en el piso, sus amigos pasaban y dice que meneaban la cabeza. Y Job decía, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová exaltado, porque el Señor me sacará del polvo, yo sé que mi Redentor vive, y lo que Él me dio ayer me lo dará hoy. Y Job no dejaba de alabar a Dios, no dejaba de exaltar a Dios, y dice que sus amigos pasaban y se agarraron la cabeza y meneaban su cabeza y le decían, ¿hasta cuándo este hombre va a seguir alabando a Dios? ¿Hasta cuándo este hombre va a seguir exaltando a Dios en medio de su ruina? Aún su esposa dice que le dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir alabando a Dios? Con todas las cosas que nos pasaron, con todas las cosas que nos acontecieron, dice, maldice a ese Dios y muérete ya de una vez. Porque su esposa sabía que Job todavía no se iba a morir, que Job no se moría, porque aún estando en sus ruinas, él todavía tenía una alabanza en su boca. Y lo único que no le había sido quitado a Job era la alabanza a Dios. Y por eso no podía ser desterrado de la tierra. Había perdido cosas materiales, sí, había perdido sus hijos, sí, pero no había perdido la confianza en Jehová. Y cuando nosotros no perdemos la confianza en el Señor, no vamos a ser desterrados de esta tierra, porque el Señor se mantiene, dice que Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Y Job, aún los que veían con sus ojos naturales, veían un hombre débil, veían un hombre abandonado, veían un hombre sin nada. Su espíritu estaba fortalecido. Su espíritu estaba fortalecido porque él todavía tenía fuerzas para levantar sus manos y para decir,
Jehová me devolverá, Jehová mi redentor, del polvo me levantará, Él me va a sacar, Él me va a dar, Él me va a devolver. Y seguía alabando a Dios porque su espíritu estaba fortalecido. El apóstol Pablo dijo, no obstante, mi hombre exterior se está desgastando, pero mi hombre interior se fortalece cada día más. Podemos muchas veces estar cansados físicamente, podemos estar desganados muchas veces físicamente, pero nuestro espíritu cuando está confiando en Jehová, cuando nuestro espíritu está esperando en Jehová, aún de nuestras mismas ruinas, nos vamos a levantar por las noches y vamos a decir, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Amén. Así como dijo Job. Job estaba en lo natural, estaba mal, pero lo espiritual estaba intacto. Job no había dejado de alabar a Dios, Job no había dejado de exaltar a Dios, Job no había dejado de adorar a Dios. Amén. Y yo quiero leerle esta parte, esta palabra que a mí me marcó estos días. Yo ya la había leído, pero cuando el Señor te ministra, te quiere ministrar profundamente, uno la recuerda y Dios te saca más. En el 42 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es él? ¿Quién es él que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hasta ahí vamos a leer. Job empieza a orar, Job empieza a levantar una oración y empieza a clamar y empieza a hablar con Dios y le empieza a decir, realmente lo que hablaba, lo hablaba pero no lo entendía. Realmente creía que conocía a Dios, pero no lo conocía. Por eso dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo. Job se sentía como nada delante de Dios y decía, en mi orgullo, empezó a recapacitar y empezó a reconocer cómo él era en el pasado. Y empezó a pensar, ¿por qué había pasado todo lo que había pasado? ¿Por qué había pasado todo ese proceso? Porque muchas veces cuando nosotros estamos en nuestros procesos decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Por qué? Pero no recapacitamos, no buscamos, no indagamos, no le pedimos la revelación al Espíritu Santo para que Él nos muestre qué es lo que es, qué es lo que nos falta morir para que Dios se pueda glorificar plenamente en nosotros. Y Job empezó a recapacitar y empezó a buscar y decía, sí Señor, yo te presentaba sacrificios, yo lloraba de mañana, yo intercedía por mis hijos, yo hacía todo lo mejor para agradarte a ti. ¿Y cómo fue que yo terminé en esto? Y en un momento Job quiso reclamarle a Dios, porque todos tenemos esos momentos donde queremos reclamarle. Pero Job, para poder pasar a un futuro glorioso, necesitaba restaurar su pasado. Para que Job pudiera meterse en un futuro glorioso y para poder cambiar su presente, necesitaba saber qué había pasado en el pasado. Y empezó a orar y empezó a clamarle a Dios y empezó a pedirle al Señor que le revele qué es lo que había sido, qué es lo que había habido en su corazón, para llegar a ese proceso tan grande, para que Dios le hiciera entender y le mostrara. Y resulta ser que en el corazón de Job había vanidades. En el corazón de Job había orgullos. En el corazón de Job estaba el pensamiento de que él era el más santo de todos y que no había otro como él, porque la Biblia lo dice. Pero más allá de que Dios tenga conceptos buenos hacia nosotros, nosotros no podemos ser arrogantes, no podemos ser altaneros. Más allá de lo que Dios nos pueda dar, nosotros no tenemos que perder la humildad, nosotros no tenemos que perder la capacidad de amar, la capacidad de perdonar, la capacidad de ser humildes. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. El Señor tenía toda la autoridad, tenía todo el poder, tenía toda la gloria, pero no abusaba del poder, no abusaba de la autoridad, no abusaba de lo que Dios le había dado, sino que Él aprendía a ser humilde, a ser manso, a ser compasivo.
Y Job empezó a recapacitar y a buscar sus errores y entendió que había hablado cosas, que había dicho cosas que a él le parecían correctas, pero que no eran correctas. Y que muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros pensamos que tenemos la última palabra y nos encerramos en nuestros pensamientos. Dice la Biblia que en el libro de Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero terminan siendo de muerte. Muchas veces nosotros tomamos decisiones por cuenta propia y decimos, me voy, me enojo, me voy por acá, me voy por allá, hago esto, porque pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero estamos yendo a caminos de muerte. Por eso es importante que nuestro corazón siempre esté por debajo de Dios y que no nos enaltezcamos, sino que estemos siempre prestos para oír, para escuchar y para aprender lo que el Padre tiene para nosotros. Si hay algo que yo siempre aprendo de mi pastor es que él siempre dice, yo siempre tengo el cinturón de aprendiz. Usted sabe que en karate, en la lucha libre, en eso que hacen karate, hay distintos cinturones. Está el cinturón de aprendiz, que es el cinturón que ese niño o ese joven cuando ingresa va a tener siempre ese cinturón hasta que pase de nivel, hasta que pase de categoría, le sacan ese cinturón y le ponen el cinturón rojo, el cinturón negro, de acuerdo a lo que va avanzando. Y nuestro pastor siempre dice, yo siempre tengo el cinturón de aprendiz, porque siempre hay algo para aprender. Y cuando usted tenga el cinturón de aprendiz, usted no va a cometer errores, porque usted siempre va a estar presto para escuchar y para aprender, y usted va a poder caminar en un presente y en un futuro glorioso. Pero Job parece que se había sacado el cinturón de aprendiz porque él tenía buenos campos, porque tenía buena casa, porque tenía los hijos bendecidos, porque no le faltaba para ofrendar a Jehová, porque todos los días tenía los holocaustos preparados, porque dice que los mejores sacrificios a Jehová él los hacía y ya no recibía consejo de nadie, ya no escuchaba consejos de nadie. Y pasó todo lo que tuvo que pasar para empezar a reflexionar, para empezar a pensar y para volver hacia atrás. Y entendió y dijo, hoy que entiendo, hoy que me doy cuenta, hoy que pensé que te había conocido, hoy mis ojos realmente te ven. Hoy entiendo que todas esas cosas que yo tenía no eras tú. Él se creía que los campos eran Dios, que los hijos eran Dios. Y muchas veces nosotros creemos que las bendiciones materiales son Dios, y eso no es Dios. La Biblia dice que el reino de los cielos no es comida, ni bebida, ni ropa, ni calzado. El reino de los cielos es justicia, paz, amor, benignidad, templanza. Hermano, si usted quiere saber quién es un hijo de Dios y quién tiene el reino de Dios, mire los frutos. No porque tenga un buen auto, no porque tenga una buena casa, quiere decir que ese está en el reino de Dios. Porque la Biblia dice que el reino de Dios no es nada de eso. El reino de Dios es justicia, es paz. Aquel que no tiene paz y aquel que anda turbado no está en el reino de Dios, porque el reino de Dios te ofrece paz. Aún estando en tus dificultades, el reino de Dios te hace estar en paz. Porque el Señor dijo, la paz que yo doy no es como la paz que el mundo le da. Entonces, cuando alguien no tiene paz, no está en el reino de Dios. Amén. Y Job tenía la paz, tenía el gozo, tenía la alegría, tenía la felicidad, tenía todo, y él se creía que eso era Dios. Y de repente cuando perdió todo, porque el Señor le quería enseñar, y le quería hablar, y le quería guiar, y le quería ministrar, pero no había forma, porque cada vez que el Señor le quería hablar, Job ya se presentaba con sus sacrificios y con sus cosas, y hacía cosas que ni Dios le había pedido. Porque estaba arrogante, porque estaba soberbio, porque él se creía que ya él podía manejarlo a Dios. Él ya se creía que él podía hacer lo que él quería. Hasta que tuvo que quedarse sin animales para el holocausto. Hermanos, en los tiempos de antes, aquel que no tenía para dar un sacrificio a Jehová, aquel que no tenía un holocausto, estaba en el horno, como quien dice. Porque sí o sí, para presentarse delante del Señor, tenías que tener un sacrificio, tenías que tener un holocausto, tenías que tener algo para ofrecerle a Jehová. No te podías presentar así nomás. Y Job había perdido todo y no tenía nada.
no tenía nada de nada de nada y no tenía para darle un becerro al Señor. Pero asimismo el Señor, cuando lo vio, que él recapacitó y empezó a clamar y empezó a orar y empezó a reconocer sus errores y empezó a decir, realmente hablaba cosas que no sabía, realmente decía cosas que yo ni siquiera las practicaba, creía yo estar en la verdad, creía yo ser el más santo de la tierra, creía yo ser el que porque tenía todos los campos y todas las vacas estaba en el reino de Dios, pero todavía había cosas que el Señor quería sacar dentro de Job y Job no podía escucharlo, Job no podía entenderlo, porque todo lo que estaba alrededor estaba opacando la voz de Dios. Y muchas veces hay cosas que opacan la voz de Dios en tu vida. Por eso es necesario que hay veces que Dios te las saque, te las aleje por momento. Porque todo lo que opaque la gloria de Dios, a Dios no le agrada. Todo lo que te saque de la gloria de Dios a Dios no le agrada. Y cuando digo todo, hablo de hijos, hablo de esposos, hablo de trabajos, hablo de cosas que para ti son más importantes que Dios. La Biblia dice que el primer mandamiento dice, amarás a Dios por encima de todas las cosas, amarás a Dios como a ti mismo, por encima de todas las cosas. Cuando dice por encima. Y Job realmente tuvo que pasarla mal para poder entender a Dios, para poder saber quién era Dios, porque él se la daba de conocer a Dios. Él decía que conocía a Dios, él hablaba y decía, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, yo camino con Dios, yo todos los días le presento los cautos a Dios. Y Dios dijo, vos no me conocés, porque si vos me conocieras, vos harías otras cosas. Hay cosas que en ti no están bien y vos no me conocés. Y muchas veces nosotros decimos, yo lo conozco a Dios, y es mentira. Usted no lo conoce a Dios, porque si usted lo conociera a Dios, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, dejaría de buscar culpable, dejaría de acusar a la gente, y se pondría a alabar a Dios, y se pondría a exaltar a Dios, y diría, Señor, no sé por qué estoy pasando esto, no sé por qué estoy en esta prueba, pero como te conozco, te voy a seguir alabando, te voy a seguir exaltando, porque sí realmente te conozco. El que hace eso realmente conoce a Dios. Y por eso yo le decía, Señor, yo te conozco a ti. Yo me hacía esa pregunta a mí misma y usted puede hacérselo a usted en esta noche. Señor, yo realmente te conozco a ti. Realmente yo soy esa adoradora. Realmente yo soy esa hija legítima que tengo que ser. Realmente yo soy esa persona que en todo tiempo y en todo momento te alaba. Sin importar lo que hoy tenga, sin importar lo que hoy me falte, realmente puedo levantarme con mis manos al cielo y puedo alabarte como lo hizo Job. Job tuvo que pasar por un proceso tremendo, difícil, y Dios lo tuvo que permitir para que él pudiera decir, ahora te conozco. Por eso en esta palabra, en el versículo 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven, Señor, ahora sé quién eres realmente, porque en este momento más duro y más difícil de mi vida, en el momento donde menos fuerzas tendría que tener, en el momento donde menos ganas de buscar a Dios tendría que tener, es cuando más tengo ganas, es cuando más tengo ganas de orar, es cuando más tengo ganas de cantar, es cuando más tengo ganas de levantar los brazos, porque realmente ahora te conozco, porque realmente ahora sé quién eres. Amén. Job dijo, ahora entiendo quién eres, porque antes lo hacía porque me sobraban los animales, pero ahora anhelo tener algo para ofrecerte. Ahora voy a la iglesia porque tengo cómo andar, porque tengo cómo ir, pero si nos toca venir caminando, pero si nos toca venir en el frío, pero si nos toca venir cuando hace calor. Job dijo, antes me era todo fácil, podía presentar sacrificios a Jehová porque tenía todos los animales, pero ahora no los tengo y aún así mi corazón arde por querer presentarle algo al Señor. Aún mi corazón así arde por estar en la presencia del Señor. Qué bueno cuando nosotros podemos entender y amar a Dios de esta manera y poder decir, aunque hay cosas que me falten, aunque hay cosas que aún no tengo, aún todavía mi corazón
mi alma, mi carne, como decía David, mi carne, mi alma te desean, me siento como en tierra seca y árida donde aguas no hay, cuando no estoy en tu presencia, Señor. David dice que era un hombre conforme al corazón de Jehová, porque David adoraba a Dios en todo tiempo y en todo momento. Y David también fue como Job, porque David tuvo que enterrar a sus hijos. David tuvo que ver a muchos de sus hijos morir. David estuvo en un momento tan difícil, tan tremendo de su vida, hermano, que dice que Absalón, su hijo amado, se había levantado en contra de David. Y David era un hombre de Dios, David era un siervo de Dios y tenía que serle fiel al pueblo, tenía que serle fiel a Dios, tenía que hacer lo que Dios le había mandado a hacer. Como cuando si usted, el pastor, lo manda a hacer algo en la iglesia y a usted le ocurre algo y usted dice, yo ya no puedo, pastor, yo ya no puedo ir. Miren lo que le pasó a David. Y después de esto quiero que no me ponga más a excusa y diga amén. Amén, diga amén. El Señor lo puso a David como rey de Israel. Lo ordenó que gobernara todo Israel, que cuidara del pueblo. Como rey, el rey tiene que estar en las buenas y en las malas. El rey no te podía dar el lujo de irse, el rey tenía que estar. Absalón, su hijo amado, se levanta en contra de David, le divide el reino. Ocurre lo más trágico para David. David dijo, sabemos que para que se termine esta guerra tenemos que matar al que dirige ese ejército, pero para completarla, el que está dirigiendo ese ejército enemigo es mi hijo Absalón. Y yo les voy a pedir que no me lo maten a Absalón. Pero los que estaban alrededor de David, los consejeros del rey, dijeron, David, si no matamos al que dirige este ejército, la victoria no es dada, porque esto es así. Esto es así. En los tiempos de antes se tenía que matar sí o sí el cabecilla, como quien dice, el líder. Si no, la victoria no era dada. Si el líder no moría, los soldados no iban a abandonar y se iban a doblegar y se iban a poner peor. Pero cuando el líder moría, ya está, se quedaron sin líder, se quedaron el que inició todo, se iban cada uno a su casa y se acabó la guerra. Como quien dice ese dicho que dice, muerto el perro, muerta la rabia. Bueno, algo así. Tenían que matar sí o sí el líder. El problema es que el líder era su hijo. Y los que aconsejaban a David le dijeron que sí a David, pero cuando encontraron la oportunidad de matar a Absalón, lo mataron, porque lo tenían que matar. Y cuando vinieron a darle la noticia a David, y venían todos contentos, alegres, festejando, y David como rey, su corazón estaba partido al medio, y dice que David se tiró de panza a gritar y a llorar. Dice que daba unas voces que salían hasta afuera y decía, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera de morir en tu lugar? Pero como mandato de Dios y como compromiso con Dios, David no podía estar llorando, sino que David tenía que estar celebrando que sus enemigos habían sido derrotados. Pero dentro de esos enemigos estaba su hijo. Usted imagínese lo trágico. Y dice que el consejero del rey vino y le dice, David, usted no puede estar llorando, usted tiene no me sale la palabra, tiene un objetivo en este reinado. Y usted no puede estar llorando, usted tiene que cumplir con sus obligaciones como rey. Y si usted no sale y no demuestra que usted está contento y que está alegre, usted le está fallando al pueblo. Y David se tuvo que secar sus lágrimas y tuvo que salir a levantar sus manos y a cumplir como obligación de rey cuando el que había muerto era su hijo. Mire la obligación que Dios le había puesto a David. Y a David no le estaba pasando algo superficial. A David se le había muerto el hijo, pero la obligación de él y el mandato de Dios, él era que reinara sobre Israel y que se alegrara cuando sus enemigos habían sido vencidos, porque esa era la palabra que Dios le había dado a David. Todos tus enemigos serán vencidos, todos tus enemigos serán derrotados. Y David, cuando recibió esa palabra de parte de Dios, celebraba y se alegraba y se gozaba, pero nunca se llegó a imaginar que dentro de todos sus enemigos iba a estar su hijo Absalón. Sin embargo, tuvo que cumplir con su obligación y tuvo que levantarse
y celebrar y cumplir su obligación como rey. Cuando nosotros conocemos a Dios, Dios no nos va a pedir eso extremo. Yo creo que si ya nos conoce el Señor, dice que Él conoce nuestros corazones, ya los conoce cada uno de ustedes y ya sabe cómo somos y quiénes somos y hasta dónde somos capaces de llegar. Pero Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. La gente por ahí dice, yo quisiera ser como esa pastora, yo quisiera ser como ese profeta, yo quisiera ser como ese pastor. Usted siéntese a tomarse un café con un pastor, con un profeta. Nosotros que hablamos constantemente con pastores y con hombres de Dios, y los procesos y las pruebas y las dificultades que tuvieron que pasar esos hombres para llegar a ser lo que hoy son, mi hermano, pocos son los que soportan los procesos, pocos son los que soportan la corrección, porque en este caso Job necesitaba una corrección y tuvo que pasar todo eso. Pero Job dijo, yo no voy a maldecir a Dios, yo no voy a buscar culpable, algo está mal en mí, algo estoy mal, algo tengo que ver, tengo que analizarme, tengo que examinarme, tengo que buscar qué es lo que es. Y cuando encontró y cuando se dio cuenta y dijo, yo estaba hablando cosas que no eran, yo creía que te conocía, pero ahora realmente te conozco. Dice que el Señor mandó gente que le trajeran animales para que él pudiese ofrecer sacrificios. Y dice que Job fue y ofreció sus sacrificios y oró por su familia, y oró por sus seres queridos, y oró por su familia, y dice que Dios lo restauró y le dio el doble a Job. La historia termina de una manera tremenda, pero todo lo que tuvo que pasar Job para que ese final fuera distinto. Y le quedaron dos opciones a Job: vivir en una vida de mentira, de falsedad, creyendo que todo lo que tenía era el reino de Dios, morir en medio de su proceso y no llegar a ese futuro glorioso, y no ser hoy que más de 2000 años atrás se sigue predicando de Job y es un hombre que transciende en la historia, o hubiese sido distinto. Y usted tiene que ser una mujer y un hombre que marque sus generaciones, que marque sus familias. Usted no tiene que quedarse simplemente que va a la iglesia el domingo y el jueves no sé si voy porque está medio frío. Porque usted, lo que usted está haciendo hoy, usted va a marcar sus generaciones, usted va a marcar su familia, va a marcar sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Entonces usted tiene que aprender a ser esforzado, a ser valiente y a cumplir con el mandato de Dios. Job tenía un mandato como padre, como sacerdote, y dijo, yo tengo que cuidar mi casa, mi familia, mis hijos, y hasta que yo no descubra cuál es mi error, qué es lo que estoy haciendo mal, cuál es mi falla, yo no voy a dejar de alabar a Dios, de exaltar a Dios, y si me tengo que estar arrastrando, me voy a arrastrar, pero nada me va a quitar el propósito que yo tengo en la tierra, y él lo hizo. David tenía un mandato como rey, y aún en su peor momento salió y cumplió con su mandato, porque era el mandato. Y hoy conocemos a David como el hombre conforme al corazón de Jehová. Pero no porque David era privilegiado, no porque David era bonito, sino porque David cumplió con el mandato de Dios en su vida. Y yo no sé cuál es el mandato que Dios tiene para su vida, mi hermano, pero yo quiero decirle que usted tiene que arreglar su pasado, tiene que acomodar su presente para que su futuro sea glorioso. Yo sé que hay unos cuantos que quieren un futuro glorioso, que sueñan con un futuro glorioso, pero si usted no acomoda su pasado, yo no sé de dónde vienen sus raíces, yo no sé cómo lo criaron, cómo le enseñaron, cómo fue su familia, cómo fueron sus padres, porque muchas veces nosotros tomamos y adquirimos cosas de nuestros padres, de nuestra familia, que tenemos familias que no se preocupan, familias que no les importa nada, familias que viven como viven, que si hoy sale el sol, y si mañana llueve no importa, y no, todos esos genes se nos pegan. Yo hoy día hablábamos con el pastor, hoy día no sé si era, sí. Hoy día nosotros nos reímos y yo le decía a él, porque salíamos, mi mamá, hace unos días que mi papá está trabajando de mañana y ella es una mujer que no quiere caminar ni 2 cuadras para ir a comprar. Y yo le digo, le haría bien que camine porque le hace bien a la salud, pero ella no quiere caminar ni 2 cuadras para ir a comprar. Y me llama por teléfono a mí para que yo le vaya a comprar. Con todas las cosas que yo tengo, ella...
Y hoy día salíamos del dispensario y iba mi mamá y ella no me reconoció, a mí miraba así, porque me da miope como yo, ¿viste? Y no me veo. Y dice, uy, que no te conozco a tu mamá porque si no te va a mandar a comprar, me dice. Sí, no, digo yo, es vaga, no quiere ir a comprar. Y después el pastor dice, que Dios me libre, dice que vos no vayas a ser como tu mamá después que no quieras ir a comprar. Le digo, pero vos tenés que acordarte que yo ya no tengo más esa genética, yo tengo la genética de Cristo, y Cristo es un Cristo vencedor, un Cristo ganador, un Cristo que va más allá de lo que nuestros padres naturales son. Yo ya tengo transfusión de sangre, así que no voy a ser vaga con mi mamá, le digo, quédate tranquila. Pero y entonces yo le decía, realmente que es así, nosotros venimos con nuestra genética, y cuando venimos... esto ya hace días que lo venimos hablando con el pastor, y justamente anoche nos invitaron a comer unos pastores de Colombia, y hermano, a mí me da risa y me da vergüenza a la vez. ¿Sabe lo que nos dicen los pastores colombianos? Pastor, los argentinos son vagos, y nosotros le decimos, tiene razón. Dice, es increíble, pastor, yo estoy acostumbrado que en la iglesia, dice, allá en mi país, dice, las reuniones, la gente de temprano está haciendo cola. Si hacemos reunión a la mañana, te caen una hora antes. Si tienen que venir al servicio, ya están listos. Los que tienen que cantar, ya están. Los que tienen que coordinar, ya están. Acá, dice, me encontré con la sorpresa que el que cantaba, que el que coordinaba, no venía, y se pasaba la hora. Y yo digo, ¿qué pasó? Y al rato me ve un mensaje, disculpe, porque hoy día me fui a la Costanera. Y yo le decía, te va a pasar. Y nosotros nos reímos porque ya a nosotros se nos hizo costumbre y lo tomamos como normal, pero eso no es normal. Hermano, usted no puede dejar su mandato con Dios por irse a la Costanera cuando tiene un montón de días para irse a la Costanera, y justo el día que tiene una obligación de estar en la casa de Dios, de estar orando, de estar clamando como sacerdote de su casa, como profeta de su casa, usted se quiere tomar mate a la Costanera y después toda la semana anda llorando que las cosas no le van bien. Porque usted no está cumpliendo su mandato con Dios. Usted es el profeta de su casa, el sacerdote de su casa. Por eso Job dijo, yo como sacerdote de mi casa, yo no voy a terminar en las ruinas. Yo voy a seguir buscando de Dios, yo voy a seguir clamando. Yo voy a ver mi casa restaurada, mi familia restaurada. Y usted no se puede dar ese lujo. Y si hay alguien que tiene genética de vago, si sus padres han sido vagos, si sus madres, no sé cómo han sido su familia, usted dígale, Señor, yo ya no tengo más esa genética, yo tengo la genética de Cristo. Cristo es un Cristo que no abandona, que no desiste. Cristo dice que fue y caminó y cargó la cruz, y llevó la cruz, y subió, y aún con sus pocas fuerzas y con su cuerpo cayéndose en pedazos, desangrándose, dice que no abandonó. Mi hermano, y usted abandona cuando le duele la cabeza. Ay, Dios mío, Dios. Usted abandona cuando le pasa algo mínimo. Esa no es la genética de Cristo. La genética de Cristo es un Cristo que vence, que va, que avanza. La Biblia dice, el que venciere, yo le daré la corona de vida. Y propóngase en este tiempo de ser como Job, de ser como David, de ser como Abraham. Usted quiere ejemplos, búsquelos en la Biblia. Si no quiere buscar ejemplos de hombre, busque ejemplos en la Biblia. Si no quiere buscar ejemplos de aquí, busque ejemplos en la Biblia. Abraham era el sacerdote de su familia. Y Abraham tenía la obligación de velar por su familia, porque Dios le dijo, yo te haré padre de multitudes, y tu obligación es velar por tu familia, velar por tu casa. Y pasó que su sobrino Lot se fue lejos a otra tierra donde no quiso estar con Abraham, desobedeció. Y todos tenemos en nuestra casa a alguien que desobedece, que no quiere hacer la voluntad de Dios, que se va lejos, que no quiere escuchar consejo. Pero aún así, esa obligación sigue estando sobre nosotros. La obligación de sacerdote, de profeta, tiene que estar sobre nosotros. Y Abraham se enteró que Lot estaba en problema. Abraham se enteró que Lot había sido secuestrado, él y toda su familia. Y le llegaron las noticias a Abraham. Y Abraham podía haber dicho, ¿y yo qué quieren que haga, Señor? Si yo lo hablé a mi sobrino Lot y él se fue para donde él quiso.
Podría haber puesto esa excusa de primera. Después, donde Abraham tenía que ir, había que pelear. Y Abraham no era un hombre de guerra, dice la Biblia. Pero Abraham dijo, este es mi compromiso. Yo soy el sacerdote de mi familia y Dios me estableció como sacerdote. Yo soy el padre de esta familia y yo tengo que comprometerme por mi sobrino Lot y por toda su familia, porque todo lo que le pase a Lot va a correr por mi cuenta. Y dice que Abraham llamó a sus empleados, a sus siervos, que no eran hombres de guerra, y dice que se adiestraron, se prepararon y oraron, intercedieron y se fueron hacia donde estaba Lot secuestrado. Y de allí lo sacaron a Lot y lo trajeron, y dice que Abraham venció a sus enemigos. Porque Abraham entendió cuál era su compromiso como padre, como sacerdote. Abraham no podía haber sido llamado padre de muchedumbres cuando en la primera de malas ya hubiese abandonado, cuando en la primera de malas ya hubiese puesto excusas, porque si quería las ponía, porque Lot se había ido, pero él se tomó su obligación, él sabía que era su obligación, y es su obligación, mi hermano, es su obligación levantarse por su casa, levantarse por su familia, levantarse por sus hijos, levantarse por su barrio, levantarse por la ciudad, levantarse por los que lo rodean. Es su obligación. Y si hay algo que en este presente no le está funcionando, vuelva para atrás, examínese y diga, Señor, ¿qué es lo que me llevó a estar hoy en las ruinas, estar estancado, estar frenado, no poder avanzar, no poder ver la gloria de Dios? El salmista David dijo, me examinaré a mí mismo y el Señor me revelará aún los pecados que me son ocultos. Porque muchas veces tenemos pecados que aún nosotros mismos nos son ocultos y que no nos damos cuenta. Pero el Señor nos va a revelar, porque el Señor quiere restaurar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Amén. Y Dios quiere que ustedes sean esas profetas, esos sacerdotes que se levanten por su casa, que se levanten por su familia. Timoteo, el discípulo amado de Pablo, era un muchacho joven, y Pablo, de entre todos los hombres que estaban allí, de entre todos los que habían estudiado, de entre todos los que tenían letra, de entre todos los que tenían estudios bíblicos, lo escogió a Timoteo. ¿Y sabe por qué Pablo lo escogió a Timoteo? Porque la abuela de Timoteo y porque la madre de Timoteo eran mujeres que no abandonaban a la primera de mala, eran mujeres de fe, eran mujeres esforzadas, eran mujeres valientes, y dijo, si la abuela era buena, si la madre era buena, seguro que Timoteo me es bueno. Entonces, si usted quiere tener hijos buenos, si usted quiere tener nietos buenos, usted levántese por su casa. Entonces, cuando Timoteo estaba mal y estaba confundido y estaba atemorizado, Pablo le dijo, Timoteo, acuérdate de la fe de tu abuela, acuérdate de la fe de tu mamá, acuérdate de cómo eran ellas, acuérdate de que ellas no abandonaban, acuérdate de que ellas se tenían que levantar a las 5 de la mañana para orar, se levantaban, acuérdate que si se tenían que ir a la iglesia caminando para orar, se iban, acuérdate que cuando había que hacer algo para Dios lo hacían. Acuérdate que las pruebas no la detuvieron. Acuérdate que las dificultades no lo detuvieron. Qué bueno que nuestros hijos y nuestros nietos puedan escuchar eso de nosotros. Qué bueno que podamos marcar nuestras generaciones. Qué bueno que podamos saber cuál es nuestro mandato. Y yo no le estoy poniendo un mandato como pastor, porque hay unos cuantos que dicen, yo total no quiero ser pastor, yo total no quiero. No, yo le estoy poniendo el mandato por sus hijos, por su casa, por su familia. Si usted se atreve a eso, el Señor le va a poner por su barrio. Si usted se atreve por su barrio, el Señor le va a poner por su ciudad. Si usted se atreve por su ciudad, Dios le va a poner por naciones. Así es la cuestión. ¿Usted quiere viajar? ¿Usted quiere tener naciones? Bueno, empieza a tomar el compromiso por su casa, tome el compromiso por el barrio, tome el compromiso por la ciudad, y Dios después le va a dar el compromiso por las naciones. Las naciones no vienen solas, los barrios no vienen solas, las familias no vienen solas. Las cosas vienen cuando uno se toma el compromiso, cuando uno dice, hay algo que estoy haciendo mal, hay algo que no estoy haciendo bien, hay algo que tengo que afirmar, hay algo que tengo que enderezar, hay algo que tengo que acomodar en mi vida, hay algo que tengo que renovar
reiniciar en mi vida, para que mi presente sea mejor y para que mi futuro sea glorioso. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra. Los invito a que se pongan de pie. Y vamos a orar y vamos a pedir que el Señor pueda abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales como le pasó a Job. Y que podamos decir, Señor, realmente de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Y no quiero ser una persona mediocre, no quiero ser una vaga, un vago, una persona que ande a medias, una persona que abandone a la primera de mala, una persona que mis hijos me tengan que ver derrotada, vencida, quejándome. A Job nadie lo vio dejando de alabar a Dios. Su esposa le decía, deja de alabar a Dios. ¿Hasta cuándo vas a alabar a Dios? Dijo, no me voy a dejar de alabar a Dios, porque yo sé que mi Redentor vive y que me va a levantar y que del polvo me va a sacar. Y realmente se cumplió la palabra. Porque Dios es fiel y justo. Y cuando Dios ve nuestra actitud y cuando Dios ve nuestra fe, nuestra constancia, nuestra perseverancia, nuestro esfuerzo, Dios recompensa, Dios da. Amén. Gloria a Dios. Amado Padre Celestial, Papá, en esta tarde te damos gracias por esta palabra profética, Señor, esta palabra que trae dirección a nuestras vidas, Señor. Señor, yo oro, Papá, así como oró en una cierta ocasión Eliseo por su siervo Giezi, para que sus ojos fueran abiertos, Señor, y para que él pudiera ver y entender lo que estaba alrededor de él. Señor, aquí hay hombres y mujeres de Dios con propósitos, con destinos proféticos. Aquí hay gente, Señor, que se les será entregado barrio, que se les será entregada ciudades, que se les será entregado naciones, Señor, pero si no acomodan su pasado, si no restauran su presente, no podrán ir hacia el futuro que tú tienes para ellos, Señor. Pero yo en esta hora oro, Señor, para que sus ojos sean abiertos, Señor, para que todo lo que estaba desacomodado desde atrás se empiece a acomodar, Señor. Si había cosas que estaban trabando nuestro presente, si había cosas que estaban trabando nuestro futuro, Señor, que en esta hora se corta, se rompe. Hay gente que viene con maldiciones generacionales, hay gente que se acostumbró a vivir en la miseria, en la pobreza, en la escasez, Señor, a que le presten, a que le den, a la comodidad. Pero, Señor, eso es una maldición, porque el reino de los cielos dice que es para valiente, para esforzado, para aquellos que se esfuerzan, para aquellos que buscan, para aquellos que no se conforman. El reino de los cielos no es para gente conformista. El reino de los cielos es para gente que quiere más, para gente que anhela más, y que si hace frío y tiene que ir a la iglesia, va porque quiere más, porque necesita más. Y aquellos que quieren más se lo llevan todo. El Señor no tiene favorito, el Señor no tiene privilegiado, mi hermano. Lo que pasa es que usted no se ha forzado, lo que pasa es que usted no se ha puesto en la brecha, no se ha puesto el compromiso por su casa, no se ha puesto el compromiso por su familia, no ha puesto el compromiso por sus hijos. Pero hoy el Señor está hablando a tu corazón y te está diciendo, te doy una oportunidad para que empieces a ponerte en compromiso con el reino, para que empieces a hacer mi voluntad, para que empieces a hacer las cosas bien, para que empieces a ser como Job, que aún en medio de la prueba, que aún en medio de la aflicción, que aún en medio de la tristeza, no busques culpable, no busques respuesta donde no hay, que puedas decir como Job, que puedas levantar tus manos al cielo y que puedas decir, yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo me levantará, y que lo que hoy no tengo mañana me va a sobrar, que lo que hoy me falta mañana me va a sobreabundar, porque hoy mis ojos conocen y ven a Dios, porque lo que hoy no tengo el Señor mañana me lo va a dar multiplicado, porque Dios es un Dios que multiplica. Cuando devuelve multiplicado. Cuando da el doble, da el triple. No se lamente por lo que perdió por ser negligente, no se lamente por lo que hoy no tiene. Usted alabe a Dios, usted cumpla con su mandato, usted encárguese de hacer la voluntad de Dios, usted haga lo que el Padre le pidió. Levántese por su casa, levántese por el barrio, levántese por la ciudad, y el Señor lo va a bendecir, el Señor lo va a prosperar, porque Dios es un